Bienvenida Miriam al Congreso Cómo generar confianza. Antes de que me cuentes un poquito esos apuntes que tienes por ahí, te presento. Ella es Miriam Capel, es una gran profesional, es farmacéutica también, está especializada en ayudar a proyectos de la salud, en el marketing, en estrategia, la parte digital. Además tiene una escuela que me has dicho, ¿cómo se llama la escuela? Bueno, es la agencia y La el lab de agencia. marketing saludable. Eso es. Y os recomiendo seguirla, os dejaré sus datos aquí abajo para que podáis contactar con ella. Y bueno, ahora sí, cuéntame un poquito esos apuntes de cómo has logrado generar confianza con tu marca y durante todo este tiempo, que creo que ya llevas más de 5 años. Sí, aproximadamente unos 5 años. No Sí. sé, no sé. Así que cuéntanos. Pues, pues bien, a ver, yo tengo o sea, es muy fácil el decirte o el aconsejar el cómo generar confianza, porque se resume en una palabra y es realidad. Y la realidad es mostrarte tú real, siendo cuanto más real posible y comunicando o mostrando esa realidad. Es decir, son dos cosas, es siendo real y mostrando esa realidad, porque si somos reales y no lo mostramos, poca confianza vamos a generar. Pero hay que mostrar lo que eres, lo que haces, el por qué lo haces, súper importante el propósito, el para que las personas a las que te diriges entiendan qué es lo que estás haciendo y tú también cómo les puedes ayudar. Al final, todo se resume en la ayuda que tú das a ciertas personas en concreto. Y cuando comunicas, esto se tiene que palpar y se tiene que ver en toda tu comunicación. Es decir, yo, por ejemplo, digo hasta la saciedad y repito 50.000 veces una frase que yo tengo súper interiorizada y que, bueno, mis alumnas y clientes han escuchado 1.500 veces, que es que ayudo a profesionales y empresas de la salud a través de sus marcas personales y a través también de la comunicación digital a mejorar la salud de las personas. Entonces, esto lo tengo súper interiorizado, se entiende perfectamente, lo tengo también muy trabajado, pero es que es una realidad. Entonces, cuando tú muestras realidad, generas directamente confianza. Esto o sea, es tal cual. Al final es, sí, podemos hacer diferentes acciones para generar esa Ujú. confianza, pero al final es mostrarte tu real. Y no solo a nivel online, es que hay que mostrar realidad y como uno es como lo que uno hace, el cómo lo hace y el para qué lo hace, ¿no? Y Ujú. a quién te diriges. Pero es que esa realidad la tienes que mostrar también offline, porque de nada sirve que te grabes vídeos súper chulos y súper guay de, pues mira todo esto lo que hago, ¿vale? Y luego cuando vas al offline eres totalmente diferente. Cuando te conocen en persona de tú a tú, eres totalmente diferente. Esto no puede ser, o sea, tienes que estar alineado con lo que eres, con la ayuda que das y con tu propósito, ¿no? Con ese para qué. Entonces, a partir de ahí, comunicar en vídeo, comunicar a través de las palabras es muy fácil en ese sentido, ¿vale? Ujú. Porque eres real. Entonces, ¿cuándo desconfían las personas? Que esta también sería el cómo generar confianza y cuándo desconfía la gente. Pues cuando no tiene sentido lo que comunicas, No hay cuando no se coherencia. te ve Ujú. alineado, exacto, cuando no hay Ujú. coherencia, cuando no hay sentido. Evidentemente, a partir de aquí, sabiendo cuál es nuestra realidad, podemos meterle estrategia, debemos meterle estrategia Claro. para potenciar nuestra diferencia, para potenciar nuestra marca. Evidentemente, no vas a contar toda la realidad del mundo. Yo hay partes de mi vida personal, muchas partes de mi vida personal que no explico, que también es mi realidad. Pero bueno, yo decido qué comunicar. Pero lo Ujú. que yo comunico es la realidad de lo que hago. Y Ujú. de también de la alineación esta que yo tengo con mi propósito, ¿no? Que parece así como muy místico, pero al final es el tener muy claro quién eres y qué haces y para qué Totalmente. lo haces, ¿no? Entonces, la realidad, así en resumen, es el mayor motor de generar confianza para mí y eso lo aplico tanto en mi marca como en las marcas de mis alumnas y de mis clientas, porque se lo traslado y les ayuda a comunicar eso, la realidad. Qué bueno. O sea, hacer este trabajo
previo, ¿no? De, digamos, lo digo previo porque yo lo hablo muchas veces con las clientas, ¿no? De que antes de, es que quiero publicar, o es que quiero hacer una web, o es que quiero hacer no sé qué, digo, espérate un momento, ¿sabes? Vamos a Stop, trabajar, un exacto. momento. Vamos a trabajar esta parte previa, ¿no? El asentar esos valores, ¿no? El encontrar también las líneas, decir, oye, hasta aquí sí, hasta aquí no. Y luego el saber cómo, ¿no? Cómo exponerte, cómo comunicar, encontrar tu forma. Eh, ¿Tú cómo empezaste? ¿Empezaste como farmacéutica con tu proyecto o cómo empezaste? Mira, yo acabé la carrera de farmacia y acabando la carrera de farmacia no sabía qué hacer, ¿vale? No tenía claro qué hacer después de tantos años estudiando y de tanto esfuerzo, acabé sin saber qué hacer. Entonces, para mí lo más fácil para, bueno, seguir moviéndome, ¿no? Porque siempre digo que el movimiento es vida, ¿no? Pues seguir haciendo a medida que, bueno, a ver, ya descubriré qué es lo que quiero hacer. Trabajé en diferentes farmacias de calle, de a pie, que digo yo, ¿no? Oficinas de farmacia. Y por ser la joven, siempre era la persona que se encargaba de todo lo que tenía que ver con digital. Ya Ujú. sea la web que se estaba creando, Facebook en aquel momento, Twitter en aquel momento, que Instagram sí que existía, pero no Bueno, estaba tan instaurado como hoy en día. Entonces, yo dije, ostras, esto me mola. Voy a formarme más de qué manera desde la farmacia puedo pues comunicar mejor con las personas que vienen a la farmacia y que te dicen, oye, pues he visto esta foto que os habéis disfrazado para carnaval, por ejemplo, ¿no? Y que a la gente le hacía gracia y estabas conectando de otra manera. Estoy hablando como muy de los inicios. Entonces empecé a formarme y yo soy una persona muy inquieta, muy curiosa mentalmente y empecé a buscar en Google, tal, no sé qué, trucos, tips, vídeos de YouTube, que te estoy hablando de hace muchos años, ¿vale? Pues igual hace 8 ya ves, años, sí, sí. 9, 10 Claro. años, o sea, hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, relativamente mucho Sí, tiempo. Entonces, a nivel digital, sí. a nivel digital es como la prehistoria casi. Vale, entonces empecé a buscar y me encontré con palabras como marketing digital, como inbound marketing, ¿vale? O Ujú. sea, con cosas que yo, claro, con formación de profesional de la salud, pues no había tenido la oportunidad de aprender. Entonces me puse a indagar, de ahí pues me apunté a un máster, hice un máster de marketing digital, comunicación digital, a distancia, y fue ostras, esto que estoy haciendo para la farmacia en la que estoy trabajando, yo puedo ayudar a otras amigas mías que también tienen farmacia, porque esto me Mm, mola mucho y es que esto está súper chulo y que puedes llegar a mucha gente y la gente está respondiendo muy bien. O sea, hice un trabajo de campo total. brutal. Entonces, yo lo que hice fue, amiga, que tienes una farmacia, estoy haciendo esto y me estoy formando en esto. ¿Te apetece que te ayude? Lo vemos a ver cómo lo podemos hacer. Y así fue. O sea, empecé a coger, a llamar a las personas que conocía o antiguas jefas también con las que había trabajado. Y fue el empezar así. Hasta que llegó un momento en el que me ofrecieron, yo estaba en una farmacia como farmacéutica adjunta, y me ofrecieron una posición en otra farmacia como e-commerce manager. O sea, yo ya no estaba en mostrador como farmacéutica, pero sí trabajando en todo lo que es la web, ¿vale? Que también Ujú. en ese momento pues era algo muy nuevo y no todo el mundo, bueno, Sí, tenía, sí. ¿no? No Ujú. todas las farmacias tenían. Entonces, lo que hice fue, bueno, me cambié de trabajo y un poquito antes yo ya empecé a comunicar en Instagram con mi perfil, que en ese momento se llamaba Pharmahealthy. Ahora yo me llamo en todos lados Miriam Capel, pero aquello que te escudas en un nombre como comercial, Mira, porque mira. Ajá. sí, eres marca, pero claro, no se hablaba de marca personal, pero Claro. yo siempre he sido muy marca personal, pero te escudas como en un nombre, pues para que se entienda un poco lo que haces, un poco aquí de empezar sin saber, ¿no? Porque tampoco tenías la oportunidad de poder contratar a un mentor o una mentora que te dijera, oye, pues ve por aquí o ve por allá, porque al final es muy nuevo lo que hago y yo siempre digo que yo estoy creando una salida profesional como farmacéutica, totalmente nueva. Claro. Entonces somos muy pocos haciendo esto. Total, que al final
a un mes antes de la pandemia, en febrero de 2020, dije, buah, estás a tope, llevas un año a tope trabajando a 40 horas como e-commerce Buah. manager. Yo salía de casa a las 7 de la tarde y volvía a las 7 de la mañana y volvía, perdón, a las 7 de la noche. Y dije, o te tiras a la piscina, ya era autónoma, ¿eh? O sea, yo combinaba las dos cosas. O te pones al 100% o Ujú. dejas el proyecto, porque es que no tienes más horas práctica. O sea, a la práctica no Claro, tienes más no, horas. no. Total, que decidí a un mes de encerrarnos. Yo me encerré una vez, hay un mes antes. Tú Me lo hiciste encerré. antes. Por mí la pandemia, o sea, para mí no fue un buah, no, no, porque yo ya me encerré un mes antes, porque claro, entonces Claro, empecé a trabajar en la oficina de casa. claro. Y claro, un mes después, ¿qué pasó? Pues que las farmacias eran los centros de salud eran los únicos que estaban abiertos y bueno, a tope, pero no podían comunicarse con las personas porque no todo el mundo podía bajar a ir a la farmacia, ¿no? Entonces, fue un boom, una explosión de digitalización en el sector farmacéutico brutal, en todos los sectores, ¿eh? Porque restaurantes también, restauración se tuvo que poner las pilas Sí, con sí. envíos a domicilio, o sea, todo. Pero en la salud Eh, más, sí, sí, está en la claro. salud fue brutal. Y claro, entonces yo en ese año hacía de todo. ¿Querías una web? Yo la hacía, porque es que ya había hecho webs antes, ¿no? Era pero por pasión. Ahora no es una cosa que haga, por Dios, que nadie me pida una web porque no lo hago. Pero no. Gestión de redes, hacía mentorías ya antes de la pandemia, yo hacía mentorías para ayudarte a comunicar, pero todo muy, voy aprendiendo, sí que tenía el máster y todo, pero voy aprendiendo aquello con todo lo que me llega y muy a la práctica también, ¿no? Claro, Muy a lo que yo sabía que funcionaba porque lo había hecho en mi trabajo de campo. Luego, a partir de ahí, me certifiqué como Digital Health Business Manager por la Florida Global University, la Academia de Consultores de Vilma Núñez. Y luego, bueno, ha sido como un aprendizaje en mi marca, también estructurar yo mi marca personal, contratar equipo, qué bueno, ver en qué es lo que quería hacer y lo que no, qué es lo que también se alinea conmigo, no seguir comunicando. O sea, ha sido un crecimiento mío como profesional exponencial, o sea, brutal. qué bueno. Y aprendiendo mucho de otros compañeros y compañeras fuera Ujú. del sector farmacia, o sea, del sector del marketing, que a mí el marketing me apasiona. De Ujú. hecho, yo siempre había tenido algo digital. Yo al ser millennial, que si el Fotolog, que si MySpace, yo siempre me he puesto a todo. Y luego con el tiempo ves que es que ahí es donde eso es lo que me gustaba hacer, ¿no? Y me Claro, metí a farmacia porque también me gustaba, pero entonces he podido combinar como las dos cosas qué bueno, que me apasionan. Así qué que bueno. así llegué Mira. No, creo que tu hasta el día de hoy. trayectoria puede servir mucho, esta historia, ¿sabes? Para gente que está en un punto también más inicial, ¿sabes? Y ver, bueno, pues cómo has ido trabajando y cómo has ido transformándote también en cuanto, bueno, también el mercado te lo ha ido pidiendo, ¿no? En algún modo. O Sí, sea que sí. encantada de haberte escuchado, de haber compartido esta historia que no sabía y, y de verdad que puede conectar mucho. Y te agradezco mucho este ratito que hemos pasado juntas porque, bueno, admiro mucho tu evolución y te Gracias. sigo de cerca. Así que muchas gracias, Miriam. Te mando un A beso. ti. Muchas gracias por invitarme.